Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca, con Armando García. La vida en el campo de Dalías durante el siglo XIX no fue nada fácil. Una economía basada en la agricultura de subsistencia y en el durísimo trabajo en las minas forjó un espíritu de rebeldía en muchos de los habitantes de municipios como Berja o Dalías. Los asesinatos por ajuste de cuentas o por venganza, los negocios al margen de la ley y las bandas organizadas para llevar a cabo robos a gran escala eran el pan de cada día en las estribaciones de la Sierra de Gádor. Con este panorama de fondo, no es de extrañar que durante todo el siglo XIX fuera habitual la publicación de sucesos en la prensa nacional originados en pueblos como Adra, Berja, Dalías o Roquetas. Es fácil imaginar lo sencillo que era para aquellos rebeldes locales aprovechar a su favor la ausencia de buenas carreteras con Almería y la ventaja que disfrutaban por las deficientes guarniciones de carabineros y fuerzas públicas de seguridad, lo que les proporcionaba cierta impunidad a la hora de cometer sus delitos. Conocedores en profundidad de los caminos de la zona, de los cortijos y contando en muchos casos con el apoyo de sus propios vecinos, los forajidos del campo de Dalías impusieron su propia ley durante décadas. El 27 de diciembre de 1837, el periódico nacional El Español, editado en Madrid, publica una carta escrita desde Félix por el diputado provincial Laureano de Llanos, en la que reclama una actuación urgente de la justicia para acabar con las bandas organizadas de ladrones. En los pueblos de Dalías, Berja o Adra, con motivos de haberse inundado la Sierra de Ladrones en 24 horas, ni yo mismo me atrevo a remitir cantidad alguna en metálico, ni los cabañiles se atreven a llevar consigo un solo real, pues todos los días los roban. Se han desarrollado en 2 días un ascenso tan considerable de ladrones que pueden ser más de 100. Las autoridades de la capital deben tomar medidas y mandarnos a la sierra a los escopeteros, disponiendo una batida general de todos los pueblos de la zona. El diputado provincial añade en su carta un dato muy interesante. En la Sierra de Gádor hay sobre 2.000 hombres ocupados en las minas y fábricas que en pocos días se van a quedar sin trabajo a causa de las nevadas. Falta de ocupación a tantos brazos ofrecería un campo demasiado vasto si es que estos malhechores tuviesen un objetivo político. Proteger la riqueza que generan las minas, más de 40 millones de reales al año que dan riqueza a toda la nación, justifica la destrucción inmediata de estos malhechores. Unos años después, en 1845, el campo de Dalías vuelve a ser escenario de un terrible suceso del que se hace eco toda la prensa española. El periódico La Esperanza, editado en Madrid, publica, por ejemplo, lo siguiente. Yendo de camino por las inmediaciones de Dalías, don Francisco Morales, alcalde de Roquetas, acompañado de sus 2 hijas, fue muerto alevosamente por un tiro que le asestó un asesino que le estaba acechando ocultamente. Nada se sabe todavía sobre los autores de este inhumano delito, pero se sospecha que puede ser efecto de las continuas discordias y envejecidos odios que tienen dividido al pueblo de Roquetas en varios partidos enemigos entre sí. 6 años después, en enero de 1851, los lectores de Madrid encuentran esto en la prensa de la mañana. Hace tiempo se susurraba que reclutaba gente en la villa de Dalías un sujeto de mal agüero, al que se supone en combinación con otros y con el objetivo de levantar una partida cuyo fin no creemos que sea más que el robo. Algunos hacen subir el número de los reclutados a 400 y parece ser que está cerca el día designado para que todos se levanten en armas y actúen al mismo tiempo. La autoridad civil se ha visto obligada a publicar un bando prohibiendo que en estos pueblos se lleven máscaras, una diversión a que es en extremo aficionada la población joven de Dalías. Seguimos avanzando en el tiempo, en el siglo XIX, y llegamos 5 años después a 1856. Es en ese año cuando la prensa de toda España informa incluso de la existencia de grupos de carlistas en Dalías y en Berja. Y dice así la noticia. En la Sierra de Gádor, en la provincia de Almería, ha aparecido una partida de gente armada. Al parecer están compinchados con los carlistas de Berja y Dalías.
Voluntarios de ambos pueblos han salido de inmediato en su persecución. No cabe duda de que la pobreza hacía estragos y era fácil caer en la tentación de sobrevivir gracias al robo. Otros habitantes de la zona, sin embargo, prefirieron emigrar a otros países en busca de una vida mejor. En 1880, muy poco tiempo antes de que el cultivo de la uva de Oanes se expandiera y llegara a los campos de Berja y Dalías, la prensa nacional informa así: del pueblo de Dalías, provincia de Almería, ha emigrado casi la mitad de la población a Orán, en Argelia, en los últimos 5 meses. Ya pasan de 5.000 las personas que han abandonado la población tras la paralización de las minas. En algunos barrios de Dalías son muy contadas las casas que permanecen abiertas. Pero claro, la imaginación y la pillería de los que decidían no emigrar seguía generando interesantes noticias en las páginas nacionales de sucesos. En enero de 1881, el periódico madrileño El Día publica lo siguiente: en Dalías, Almería, fue ayer sorprendida una fábrica de moneda falsa. Los falsificadores fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades. Está muy claro que en los pueblos del campo de Dalías se respiraba otro ambiente. La pobreza, la falta de alternativas económicas y, sobre todo, la dificultad para acceder desde la capital hizo que pueblos como Berja y Dalías estuvieran rodeados durante todo el siglo XIX de un espíritu indómito, rebelde, comparable quizá al que se vivió en aquellos tiempos en el famoso y salvaje oeste americano. Aquellas generaciones fueron muy duras para poder sobrevivir entre graves dificultades y siempre quisieron marcar su propio código, ser diferentes de los habitantes del resto de la provincia. Tanto es así que en la Sierra de Gádor, en el siglo XIX, era más difícil hacer negocios y no digamos ya hacer un trato para comprarle a un agricultor su cosecha. Adra, Berja y Dalías tenían sus propias medidas agrarias, que eran completamente diferentes a las del resto de la provincia y del resto de España. O te las conocías muy bien o era bastante fácil que te engañaran. Por ejemplo, en 1832 la fanega de Níjar eran 12.000 varas cuadradas, pero en Berja eran 5.400. En Adra se utilizaba el marjal, que era equivalente a 756 varas cuadradas, y la fanega de secano tenía 9 marjales. Menudo lío, ¿verdad? Pues así eran las cosas en aquel inhóspito campo de Dalías, muchas generaciones antes de ese boom agrícola que cambiaría las cosas para siempre. Hasta la semana que viene. Otros antes que tú trabajaron estas tierras y soñaron con mejorar. En Agroradio conoce mejor tus orígenes y aprende las lecciones del pasado a través de la prensa. Agrohemeroteca con Armando García.